13 minutos, seguimos nosotros en De Buena Fuente para Capital y alrededores por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Radiovisión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radiovisión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. También en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Busca Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, no viene escuchando el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, puede seguir viendo o escuchando el programa a cualquier hora del día. Como hace TV Canal 2 Salta, Marcela Jesús, Facebook o YouTube, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada el programa, yo lo quiero ver a Claudio Mor, quiero ver qué pasa con el Saeta, va a aumentar el boleto, va a haber colectivo, no va a haber colectivo. Ayer teníamos una empresaria de transporte de Tartagal que nos contaba que hace 2 meses no hay transporte urbano de Tartagal. Usted lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Busca el YouTube Marcela Jesús, que ahí apenas termine la entrevista va a estar colgada. Y si me dice, ay, voy a hacer nota muy larga, yo quiero las partes más importantes de Claudio Mor, también las tiene, en donde a partir de las 13 en nuestro TikTok Marcela Jesús, y escrita completa la entrevista en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. El ex titular de Saeta está con nosotros sentado en nuestros estudios, Claudio Mor. ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido a De Buena Fuente. Hola, Marcela, muchas gracias por la invitación. Ayer nos sorprendíamos y nos asustábamos porque nos contaba esta empresaria del transporte que ellos están sin transporte urbano en todo Tartagal, que es la ciudad más grande, la segunda de Salta, hace 2 meses. O sea, los chicos están yendo a la escuela como pueden, la gente va a hacer sus compras, el que no tiene auto no sé cómo se las arregla. Están cerrando muchas empresas de transporte a nivel nacional. ¿Qué va a pasar en Salta? Esa es la realidad del transporte en el interior del país, en todo el interior del país, donde no hay un apoyo fuerte de los poderes otorgantes de los servicios. Es más, Tartagal es un ejemplo. Empresa El Halcón, 148, en provincia de Buenos Aires, ha dejado de prestar servicio. Bueno, a FAM en Córdoba le han quitado el servicio porque no estaba en condiciones. Y una empresa muy grande, ERSA, en Resistencia, que además tenía servicios en Resistencia, en Corrientes, en Chaco. En Córdoba. En Córdoba. Yo me acuerdo que cuando yo iba a ver a mi hija, Aires, cuando estudiaba en Córdoba, tomábamos el ERSA. Una empresa con más de 2.000 colectivos, o sea, una empresa muy grande, que ya venía con varias de sus operaciones en proceso preventivo de crisis, o sea que ya venía mal, ya anunció que a partir del 30 de abril deja de prestar servicios en Resistencia Chaco. Vos imaginate lo que eso genera. Y hablamos, porque estamos permanentemente por cuestiones paritarias, por cuestiones de servicios, por cuestiones de costos, por una multiplicidad de temas, en contacto permanente con FATAB. Yo integro la comisión de FATAB y hablamos con los empresarios, y ese es el común denominador de las empresas del país. Hay acuerdos salariales que muchísimas empresas no tienen para pagar los aumentos, muchas empresas están pagando los sueldos en cuota, no han terminado de pagar los aguinaldos,
es una constante en el interior del país a partir de que se perdieron los subsidios nacionales en el interior. Recordemos que del AMBA todavía lo siguen recibiendo y es por eso la diferencia de boletos y de continuidad de servicios. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Salta específicamente? ¿Va a haber cierre de otras empresas? A ver, yo no puedo hablar porque no tengo conocimiento y contacto con empresas del interior, pero la verdad que la situación es muy preocupante, muy acuciante. Los costos suben, bueno, ustedes los descubren. Los costos suben todos los días. El combustible, lo que viene subiendo. Nosotros estamos arriba acá de la estación de servicio. Y el combustible es increíble. Sube el combustible y sube todo lo demás y nos mienten con una inflación del 3% mensual, que todos sabemos que no es así. Y es mucho más. Entonces los costos suben, el combustible aprieta, porque aprieta muchísimo. De hecho, un dato, desde que pedimos el aumento de tarifa a la AMT, que además, siempre aclaro, nosotros no preveemos los costos y la inflación y los valores futuros. Lo que hacemos es recomponer lo que hemos perdido en los últimos 10 meses. O sea, venimos de atrás con la tarifa. Bueno, desde que hicimos ese pedido, ¿cuántas veces aumentó el combustible en estos días? Porque ahora también tenemos estos sistemas de micropricing para los usuarios particulares, donde prácticamente todos los días por horario va cambiando el valor. Bueno, a las empresas de transporte, no solamente que pagamos el precio más caro, sino que tenemos un recargo por no pasar por estaciones de servicio. Así que es una situación muy preocupante y obviamente eso se tiene que trasladar de alguna manera y no en su totalidad, porque como te decía yo fuera de cámara, hoy el valor del boleto real, si no tuviéramos ningún tipo de apoyo de la provincia como lo tenemos, que es el único, hoy el boleto real sería de 3.400 pesos. Impagable para todo el mundo. Imposible para la gente. Y de hecho, en la grilla de tarifas que me comprometo a hacértela llegar, la tengo en mi celular, hay tarifas de 2.600, 2.400, 2.300, 2.200 en el país. País. Y siempre hablando de tarifas urbanas, de 6 a 8 kilómetros máximo. Nuestra tarifa es interurbana y urbana. Ustedes recuerden que llegamos a todos los municipios del Valle, inclusive hasta el puente del dique Cabra Corral. 70 kilómetros prácticamente, con una tarifa urbana. Ahora, le decimos a la audiencia, Franco, que está sentado con nosotros en nuestros estudios, Claudio Mor, él es titular de Saeta. Los que quieran mandar mensajes, consultas, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden mandar? Recordá que podés comunicarte con nosotros al siguiente número, al 3875-012350 o al 3874-858-977. Y ya me están pidiendo cosas, me dice, buen día, de Buena Fuente, saludo desde Cerrillo, una consulta para el señor Claudio de Saeta, dice, deberían colocar más unidades en la ruta 26 camino a la isla porque ya está muy poblado. Esa es otra cosa. Nosotros sabemos de las demandas insatisfechas que tenemos. También quiero decir, y hoy una gran herramienta para los usuarios es la app de Saeta, ahí nos pueden auditar y ver cuántos coches tenemos en cada línea. La verdad que tenemos un recurso acotado, los recursos no sobran. Y ¿Hay nuevas unidades en los últimos? Sí, desde el año pasado se han incorporado 96 unidades, este año ya van incorporándose 37 nuevas unidades, pero son unidades que reemplazan a unidades más viejas, o sea, ahí recambian unidades. Se saca las unidades que ya no sirven, es lo mismo que nuestro vehículo, cuando cambiamos el auto, vendemos la anterior. Las más antiguas se reemplazan por nuevas, pero también asignamos la flota y los coches a los recorridos de acuerdo a la demanda. Obviamente que, como te decía recién, sabemos que hay demanda insatisfecha, pero bueno, también administramos un recurso que es finito. No tenemos recursos infinitos para poner demasiados coches. Con las lluvias, por ejemplo, se perjudicaron muchos vehículos, porque bueno, el colectivo es más alto, todo lo demás, pero no sé si también tiene injerencia el tema de la cantidad de agua que cayó en los últimos meses. Por ejemplo, ayer hablábamos con el intendente de Cerrillo por la tarde respecto a la situación que se vive en ese municipio puntual por las lluvias. Hay calles que son de tierra, él todavía no puede entrar con las máquinas porque, te diría, y sin mucho conocimiento, atípicamente hoy sigue lloviendo a esta altura de marzo con una intensidad prácticamente de verano cuando estamos llegando al otoño. Sí. Y eso le entorpece a él. Muy extraño el tema del clima. Para aquellos que nieguen el cambio climático, bueno, ahí está. salgamos un poquito a la calle.
Y él me contaba que no puede entrar con las máquinas porque, bueno, tiene una situación donde lo que haga se va a perder en 2 minutos por las lluvias y obviamente el colectivo se ve afectado muchas veces por eso, y eso es un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, en el camino al valle. Vos sabés que muchas veces se corta en la Merced, se corta en la zona de la Falda o se puede cortar un poquito más adelante. Es espantoso el tema. Vinieron acá los vecinos de La Silleta y cuando se crece uno de los ríos que está cerca, la gente no puede salir de su casa y muchas veces el colectivo no puede pasar, ¿no? Es así. Acá me dice un oyente o televidente, pregúntale por qué anda tan mal la aplicación de Saeta, porque las recargas virtuales tardan tanto tiempo en acreditarse por la tarjeta virtual. Cuando subís, pagás al colectivo, también anda mal muchas veces en la máquina el código QR y se genera mucha demora. Por ejemplo, en la zona sur, dice, hay pocos colectivos en horario pico, te pueden pasar 2 o 3 colectivos y levantan pasajeros, pasan abarrotados. Y también me preguntan cuál es por qué la demora, otra consulta, en el pase estudiantil a nivel terciario. Usted vaya contestando. Vamos contestando. A ver, lo primero, no tenemos mayores reclamos, no tenemos quejas respecto de las aplicaciones virtuales, de las recargas. Hay que ver cómo está, y este caso puntual, cómo está el tema de señal, de datos, para que impacte la recarga. Recuerden que las recargas, nosotros siempre los advertimos, se dan, si todo está bien en términos de conectividad, en el orden de los 10 minutos, siempre desde Saeta hemos advertido que es 1 hora aproximadamente, pero también los propios colectivos tienen la función, el chofer puede en la consola apretar un botón para que se actualice la recarga a través del colectivo en las tarjetas. Así que, en todo caso, si nos pasan el contacto, revisamos la situación y lo resolvemos si es un tema puntual. Los que dicen que pasamos abarrotados muchas veces, sí, la hora pico es un conflicto en el transporte en todas las ciudades del mundo porque hay una gran afluencia de gente en un momento muy corto de tiempo, hay mucha concentración de demanda para una capacidad instalada. Pero si después ustedes miran el colectivo, la verdad que los colectivos durante el día andan muy relajados, pero esto pasa en 3 momentos puntuales. Entre las 7:30, en algunos lugares un poquito antes, 7 de la mañana, hasta las 8:30, al mediodía, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, por la entrada y salida de trabajadores, por ejemplo, de la actividad de comercio o el cambio de turnos de los alumnos, y también a partir de las 6 de la tarde, que es cuando la gente ya se empieza a retirar del comercio, los chicos salen de clase. ¿Nos pasa? Sí, nos en pasa. El Consejo Deliberante se está volviendo a reflotar, lo hizo José García, el tema de cambiar los horarios a los trabajadores de comercio. ¿Eso beneficiaría, por ejemplo, el tema de que los colectivos están abarrotados y demás? Nosotros desde una mirada estrictamente desde el transporte pensamos que sí, estamos convencidos porque es una forma de reordenar la demanda a la oferta instalada. Es decir, lo que yo te decía en algún momento, si somos 10 de familia y tenemos un Fiat 600, seguramente que no entramos todos. Salvo en los circos, porque los payasos hacen ese jueguito, en el transporte funciona de igual manera. Entonces lo que hay que hacer es redistribuir la demanda. Esto que yo decía, en la hora pico los coches abarrotados y a la media hora, a la hora, los coches absolutamente relajados. Entonces creemos que sí, que es una forma, pero esta es la opinión con una mirada estrictamente desde el transporte. Pero también son cosas que se dan en otras ciudades. En Capital Federal hace muchos años los bancos abrían, bueno, y en Salta abrían a las 7 de la mañana. Sí, y después fueron cambiando los horarios. Y el comercio también se era de cortado y hoy ya lo hace de corrido. Bueno, ya no hay una ciudad capital de Salta, hay un gran Salta. Mucha gente de los municipios del Valle, mucha gente, ingresa todos los días a la ciudad y viene a realizar actividades. Entonces habría que pensar si no hay que cambiar algunos hábitos. ¿A cuánto pidieron ustedes que vaya el boleto? ¿Por qué? ¿Y por qué con tantos decimales, numeritos? ¿Por qué no un número cerrado, digamos? Porque el pedido no es antojadizo. Yo podría decir, vamos, redondo con 1.500. Sí. No, el pedido no es antojadizo. Tomamos la referencia de la tarifa solicitada anteriormente y le aplicamos, para hacerlo rápido para televisión, índice de aumento paritarias. Hasta el día del corte que hacemos la presentación, aumento del combustible. Estos dos conceptos se llevan un poquito más del 71% de los recursos de Saeta. Costo salarial,
y combustible el 71%. Sí. Al resto de la estructura de costos se le aplica inflación. Y eso nos ha dado un pedido de aumento del 29%, y eso da decimales. Y está justificado así. ¿Cuánto es lo que piden exactamente? 1.486 y centavitos. Supongamos que le den los 1.486, porque para esto viene una audiencia pública, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo hace la gente para calcular y si voy a cargar plata para 1.486? A ver, cargo 10 boletos. Puede cargar 10 boletos, puede cargar 10.000 pesos, 20.000 pesos, 30.000 pesos, porque en definitiva la tarjeta de Saeta o el QR terminan siendo un monedero virtual. Así que lo que debe cargar es saldo e ir recargando para recomponer lo que vaya necesitando. La audiencia pública, ¿cuándo es y si la gente va? Porque las audiencias públicas para aumento de luz, de gas, de todo lo demás, yo me acuerdo al principio, era impresionante la cantidad de gente que se anotaba, que iba, y después muchos se dieron cuenta que por ahí parecía hacer catarsis, y después los aumentos se dan igual. ¿Cómo es el caso de Saeta? Bueno, la audiencia pública la convoca, es parte del proceso, la convoca la MT, es no vinculante. Pero ¿cuándo es y dónde? Es el día 30 de marzo a las 8 de la mañana en el municipio de La Merced. Y la gente va, obviamente, como digo, no es vinculante, pero la gente va, opina, y yo quiero decir que desde Saeta, y voy a dar un ejemplo puntual, en alguna audiencia pública que se ha dado hace un tiempo, nos plantearon la necesidad de un recorrido, así como nos plantean ampliaciones y nuevos recorridos siempre, nos plantearon la necesidad de un recorrido entre el Carril y Rosario de Lerma, por el camino de la Florida. Sí. Porque si no, la gente de Chicuana, el Carril, Moldes, tenía que llegar a Cerrillos para volver a Rosario. Bueno, surgió de ahí la propuesta, la analizamos, era viable, dábamos respuesta, y hoy ese recorrido está. Para nosotros es importante porque escuchamos muchas cuestiones y que aplicamos a estos planteos decisiones que le solucionan la vida a la gente. Hay un equipo que analiza, pero también escuchamos a la gente. Y entiendo que la MT así lo hace, valora las opiniones que son vertidas ahí, nos hace muchas veces recomendaciones de carácter técnico por las opiniones de la gente, y también influye en la decisión del valor del boleto. ¿Cuándo sería el aumento? ¿El 1 de abril? No tengo yo la decisión porque una vez que termina la audiencia pública, la MT tiene un plazo para analizar lo que está planteado en el expediente, lo escuchado en la audiencia pública, y ellos toman la decisión. Así que yo debo decir que nosotros pretendemos que sea lo antes posible el aumento, cumplido con todo el proceso como debe ser. Pero vuelvo a repetir, la decisión y los tiempos los maneja la MT. Acá me manda un oyente televidente, por favor, se necesitan más unidades, en lo posible, el colectivo local para el Carril. A toda hora, dice, las unidades van saturadas y en determinados horarios, en algunas paradas, ya no levantan gente y la gente se queda esperando y lamentablemente no puede viajar para trabajar. Bueno, como decía, al Carril hemos agregado un servicio, que es el servicio Carril Rosario. También lo hemos ampliado el año pasado el recorrido, recorre más calles y barrios del municipio, y tienen un servicio que en realidad es compartido con el municipio de Chicuana. Y analizado el servicio, obviamente, vuelvo a aclarar, en hora pico no da abasto ninguna línea, pero en ningún lugar del mundo, ni los trenes, ni los subtes, ustedes ven las imágenes que se dan muchas veces en ciudades del primer mundo, pero el servicio está ajustado a la demanda que tenemos ahí. Roque Cornejo dijo hay que cerrar Saeta, entre otras cosas. Los libertarios quieren cerrar todo, acabar con los subsidios. ¿Cuál es su opinión y cómo sería el tema? Roque Cornejo, el senador por la Libertad Avanza por la capital, le decimos a los oyentes y televidentes. Sí, yo entiendo que él no está de acuerdo con los subsidios del Estado al transporte. Entiendo que en todo caso los subsidios él plantea que deberían ir al usuario y no a las empresas. Entiendo que no está de acuerdo con además la suba de esos subsidios que se tienen que dar habitualmente por los costos que suben en una gestión que es de su espacio político. Pero esto que yo estoy describiendo no habla de Saeta, esto que yo digo habla del AMBA, que es jurisdicción nacional. O sea, que su propio gobierno libertario a nivel nacional es lo que hace en el AMBA. Subsidia y cada vez más al AMBA, no le transfiere a los usuarios, sino
que el subsidio va a las empresas, y ahí hay una historia de hace 2 años, no es de ayer. O sea que tiene que el ver gobierno con la nacional no ha cantidad, modificado porque esa es la forma tiene de que hacerlo ver con viable. la cantidad de electores que hay en AMBA y que nosotros acá somos poquito y no les importa mucho. No, es una decisión política. El transporte en el AMBA es jurisdicción nacional, en el resto del interior, jurisdicciones provinciales o municipales. Decisión política, netamente. Y recuerden, yo hace un rato decía que nos quitaron los subsidios nacionales a todo el interior del país, salvo al AMBA, que además en estos años se lo han seguido incrementando. Subsidios, Fondo Compensador del Transporte, que integra sus recursos. Por ejemplo, un ítem es cuando se carga combustible, hay un porcentaje que tiene destino específico. El Fondo Compensador. No llega. Queda concentrado en el AMBA. Entonces tenemos, por ejemplo, en Salta una doble imposición. Subsidiamos el transporte de Salta, pagamos tarifas más caras, pero también subsidiamos el boleto de los porteños. ¿Por qué? Yo me pregunto. No debería. ¿Cuánta plata le dejó de dar el gobierno nacional a los...? Mira, yo lo calculaba ayer, el año 2024 eran aproximadamente 1.600 millones por mes que dejó de dar, y en lo que fue el 2025 debería haber transferido aproximadamente 2.290 millones por mes, manteniendo la relación que integraba nación, tarifa y provincia. Eso es lo que dejó de mandar, 2.290 millones. ¿Esto lo está poniendo la provincia? ¿De dónde sale? ¿Cómo es? Esto lo absorbió el usuario con los aumentos de tarifas que se dieron en su momento, y la provincia, que hace un esfuerzo enorme para que la gente no pague la tarifa real. Esto hay que decirlo, porque aquel que usa el colectivo Saeta también pagando, también está subsidiado. Todos los que andan en Saeta están subsidiados. Algunos en un 100%, sí, porque y otros en un gran porcentaje. Según lo que usted me dice, tendría que valer 3.400, entonces la provincia está subsidiando el resto. ¿Qué es lo que hacen muchas jurisdicciones del interior en diferentes medidas, como yo te lo describí? Algunas ponen más plata, otras menos plata, y por eso hay boletos más caros, como decía, 2.600, y hay boletos como el nuestro, que está entre los más baratos hoy del país, y hay que aclarar que si nos otorgaran el 100% del aumento que solicitamos, quedaríamos en el promedio país, porque el promedio país, indicado por el último informe de FATAP, que tiene congregada todas las jurisdicciones, está en el orden de los 1.483 pesos. O sea, ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? ¿Qué pasa con los boletos a los estudiantes? Hay un atraso del nivel terciario, que era una de las preguntas del otorgamiento. Sí, ya nos habíamos olvidado. No. Nosotros recibimos, por ejemplo, cuando termina el ciclo lectivo, las bases ya para el siguiente año del Ministerio de Educación. Tenemos a los alumnos primarios, secundarios, nivel inicial, públicos y privados, en esa base. Las universidades, pública y privada, envían su información. Los terciarios y los VESPAS tienen una inscripción, de hecho han empezado las inscripciones la semana pasada, tienen que cerrar listados, y tiene cada institución la responsabilidad de enviarnos la base. No podemos cargar la base en el sistema si no la tenemos, por lo tanto no podemos avanzar con algunas instituciones si no tenemos la información. Lo que le pedimos es, si los alumnos ven que alguna pase libre de alguna institución puntual no está cargada, que insistan en ese terciario, en ese VESPA, para que la recibamos, porque apenas la recibimos, se carga, y en 48 horas ya podemos empezarles a renovar el pase libre. ¿Qué pasa con el pase libre en las universidades, en los colegios? También decía Roque Cornejo que no debería seguir, por ejemplo, el pase libre universitario para los jubilados, secundarios. Bueno, nosotros hemos hecho, ustedes recordarán, en el 2024 una gran tarea de readecuación del uso, de racionalización del uso. De hecho, después de tomadas algunas medidas donde bajamos de 100 boletos a 70 o a 50. Que muchos se quejaban que no les alcanzaba. Vinieron alumnos acá a hablar al respecto. Mira, también. Yo quería contar que esa medida de carácter general, visto los números, porque cada vez que un usuario sube, queda registrado su viaje y tenemos identificado cada tarjeta, las necesidades y el consumo que tiene. Sí. Así como la enorme mayoría, te diría el 99,9% de los usuarios están bien ajustados con los volúmenes, se nos han hecho planteos de carácter individual y hemos ido respondiendo cuando detectamos que la necesidad era superior a lo que habíamos otorgado. O sea que más allá de la norma se puede hacer un planteo de carácter individual. Porque la norma prevé
que a situaciones especiales podamos tener capacidad resolutiva. Y eso hemos hecho. Y también, debo decir, en algún momento pedimos a los terciarios y a las universidades 2 materias aprobadas. Porque digo, una carrera de grado que puede tener 30, 36 materias, estamos diciendo que la persona se recibe en 15, 18 años. Bueno, hay que recordarle que el pase libre es libre para el usuario, pero no es gratuito, alguien lo paga. El resto de los salteños está pagando ese boleto. Y tenemos que pedirle a esa persona que con responsabilidad no tenga a otros salteños que tal vez no tienen sistemas de transporte como el de Saeta, hablemos del interior de la provincia, sí, paguen 18 años de boleto gratuito. Esto es una cuestión de sentido común. Así que nosotros hemos instaurado ciertas normas, hemos bajado mucho uso indebido. ¿Cuánto? Mirá, te diría que comparando 24, 25, un 40% en las universidades. ¿Esto es por qué? Porque entendíamos, y quedó comprobado, que mucha gente se inscribía al solo efecto de tener el pase libre, pero después no tenía actividad curricular activa, académica activa. No iban. De hecho, hoy seguimos detectando gente que está en las bases, que le pedimos el CIU Guaraní, que es una especie de resumen de su comportamiento. Están inscritos, he visto casos, gente inscrita en el 2021 con 0 actividad curricular, es decir, se inscribió en la facultad, no se inscribió en ninguna materia, por tanto no regularizó ni aprobó nada. Y hemos visto casos en estos días, así que hemos hecho una gran tarea de racionalizar, y yo también digo que podemos seguir trabajando, y dejo abiertas ciertas preguntas. ¿Alguna familia que tiene un poder adquisitivo bueno, que tiene una situación cómoda, que pueden vacacionar, que tienen su vida medianamente tranquila, necesita realmente tener el pase libre estudiantil? ¿O podrían asumir con algún esfuerzo porcentual o total el valor del boleto? ¿Lo usan realmente para ir a la escuela o muchas veces los papás los llevamos a la escuela y usan ese viaje después para otras cosas? Pregunta. Siguiente pregunta, si me permites, cortito. Sí. El alumno que vive frente a la escuela, a la vuelta de la escuela, a 2, 3, 5, 6 cuadras, ¿necesita el pase libre para ir a la escuela? ¿O tal vez podría caminar esas cuadras? Yo me acuerdo, me planteaba en algún momento intendentes de algunos municipios, por caso Rosario de Lerma, que los chicos se subían al colectivo en la hora pico, porque coincide con la hora que la gente tiene que venir a trabajar, por 3 o 4 cuadras para ir a la escuela. Pero la gente que viene a trabajar a Salta ya se encontraba en las paradas siguientes con el colectivo lleno y no podía subir. Pero muchas veces para los chicos es peligroso porque van a las 7 de la mañana cuando está oscuro todavía, camina 4 cuadras, está complicado. En cambio la madre por ahí lo acompaña hasta la parada, el chico sube y después llega, ¿no? Pero estamos hablando no de que camine 20 cuadras, de que camine un par de cuadras. Y bueno, si la madre lo acompaña en la parada, pueden caminar 300, 400 metros más y llegar a la escuela. Es el planteo, ¿no? Hay que revisarlo. Esto es parte de lo que van a hacer a partir de ahora. Se pueden ver algunas cuestiones como esta y van a disminuir las gratuidades. Yo estoy analizando y estoy pensando. Recordemos que el pase libre estudiantil ha sido instaurado por ley y no es potestad de los funcionarios de Saeta ni del Ejecutivo Provincial tomar decisiones sobre eso. Esto tiene que ir o surgir de las cámaras y en todo caso daremos nuestra opinión y justificaremos con números además de que algunas cosas... De entrada, ¿a usted le parece que estas dos cosas se pueden realizar? Sí, me parece que se pueden realizar. Hay gente que puede pagar y usa el pase libre. Claro. Y que me parece que hay que hacer esfuerzos, ¿no? En algún momento. Y hay gente también, digo, que va a instituciones privadas, pero sabemos que la familia hace un enorme esfuerzo porque invierten en la educación de sus hijos. Toda la plata. Entonces, eso o también son becados muchas veces. O son becados, entonces eso también hay que Yo analizarlo. hice 5 años en la Católica con beca. Bien. Y le agradezco a todo el mundo que me permitió estar acá en estos momentos. Las opiniones no son absolutas. Claro. Hay que tomar decisiones, pero también hay que dejar abiertas ciertas consideraciones porque lo decíamos recién. ¿Cuándo es la idea de rever todo esto? No, lo vamos reveyendo permanentemente. Si en algún momento algún diputado quiere hacer un planteo, lo acompañaremos y le daremos la información necesaria. Los legisladores siempre se quejan de que Saeta no da informe, no presenta balance. ¿Cómo el tema? Absolutamente falso, es una mentira a todas luces. Nosotros cerramos balance todos los años, lo presentamos en las instituciones que corresponden, somos controlados por la auditoría y la sindicatura de la provincia, y de hecho, el año pasado 3 informes nos ha pedido la Cámara y le hemos enviado carpetas con toda la información. ¿Y qué ha surgido?
cero observación. Cero observación. 3 informes le hemos mandado que han venido obviamente siguiendo los canales formales de la Cámara y ninguna observación nos han realizado. Así que no mientan, es mentira que no damos información, somos una empresa ordenada y transparente y presentamos los balances como corresponde. Ahora dirán, pero dan pérdida. No, no, señores. La decisión política es dar ciertos beneficios. Esos beneficios tienen costos y por ende tenemos subsidios, pero el transporte en el mundo es deficitario. Y es subsidiado. En todo es subsidiado. Te voy a dar un ejemplo. Hasta en los grandes países de Europa. Te voy a dar un ejemplo. En Madrid, por ejemplo, pagas Sí. 2,5 euros Sí. por el transporte público. Estamos hablando de más de 4.000 pesos. ¿Sabes cuánto cubre esa tarifa? El 18% de los costos. El otro 82% de los costos en Madrid lo pone la Comunidad de Madrid. Porque así funcionan, porque los sistemas de transporte, que son masivos, deben ser asequibles y accesibles. ¿Qué digo? Deben poder ser pagados y además cercanos a la necesidad de la gente en términos de distancia. Lo encuentro cerca y me deja cerca. Acá me pregunta Roberto, hola Marcela, buen día. Pregunto sobre la posibilidad de poner un servicio para el barrio Vía Aurelia. Dice, caminamos más de 10 cuadras para tomar un colectivo. Otra pregunta, los ploteos que tiene el colectivo, el dinero, ¿a quién va? ¿Cómo es el tema? Nos saluda Ariel Fernández desde Cerrillo, nos están mirando por TV2, le mandamos saludos nosotros también. Y hay otro que dice que en la Intendencia de San Millán, en esos momentos todas las empresas estaban fundidas y se hizo un gran trabajo en esos tiempos y un gran esfuerzo para poder hacer los subsidios. Dice que hay empresarios sumamente millonarios. Entiendo que ahora es tallar y dar de nuevo con un trabajo técnico para los empresarios para seguir facturando y que otros no se enriquezca. Dice, MOR representa a los empresarios o a la gente. Y otros dicen que hubo una reunión con Nacho Jarzún que dice que hay que readecuar este tema, pide a la gente que haga ajuste y esfuerzo. Y pregunta, ¿los empresarios están haciendo el esfuerzo? Otro pregunta, yo le tiro todo y usted me va contestando. La recarga de tarjeta es solo efectivo. Deberían implementar transferencia, ya que el billete escasea. Tiene razón, ¿no? Yo, la verdad que no uso, el efectivo lo tengo para pagarle al... A esta última consulta, sí. Tenemos 10 medios virtuales de recarga vinculados a billeteras o a cuentas cajas de ahorro. O sea que sí se puede. Se puede, absolutamente. De hecho, cuando me hice cargo de la gestión, el 99,9% se hacía en cargas con efectivo, en puntos fijos, que son los comercios, que tienen una especie de post para cargar, sí. Y hoy el 52% de las cargas se hacen virtuales. O sea, tengo una cuenta en una billetera virtual, sí, de una fondo billetera amarillo, virtual, lo que sea. En un banco lo que sea, o en un banco del sistema financiero, transfiero desde ahí a la tarjeta, al saldo. Otro dice, comparar Madrid con Salta, no es el mismo recorrido, deberán comparar los costos y si dan pérdidas o no. Había otros que mandaban... Ahí te hago un paréntesis, en todo caso. A ver. Si nos comparamos con el sistema de transporte del interior del país, de la Argentina, somos modelo. ¿En qué somos modelo? En renovación de flota, en cantidad de recorridos, en tarifa, porque nuestra tarifa, como decía hace rato, es metropolitana. Cualquier recorrido que tuviera un boleto de 1.500 hoy es para recorridos de hasta 6 u 8 kilómetros. Nosotros llegamos a La Caldera, a Quijano, a Rosario de Lerma, al Carril, a Chicuana, a Moldes con la misma tarifa. El ejemplo es, cuando nos hicimos cargo de Moldes, la tarifa para Moldes era 530 pesos y la urbana nuestra 110. Estamos hablando de 5 veces más. Hoy el boleto Moldes debería salir 5.700. ¿Deberemos analizarlo en algún momento? Sí. Ahora, ¿convertirlo en un boleto prohibitivo? No. Tenemos un rol social. ¿Pensamos en la gente? Por supuesto que pensamos en la gente. Y un ejemplo claro es que mientras todo ha subido en estos 10 meses, nosotros hemos frenado la decisión
lo máximo posible de aumentar la tarifa. Por eso estamos entre las más bajas del país. Ahora, usted... Y sí hay modernidad, porque renovamos flota todos los años y lo difundimos. Y como decía al comienzo de esta visita, 37 coches nuevos y pueden mirar las patentes. Y algo que consultaban sobre el ploteo, absolutamente transparente. Nosotros todo lo que cobramos por publicidad en lunetas, interiores, es volcado netamente a lo que pagamos en medios de comunicación. Ustedes fíjense que hacemos mucha publicidad, pero en ningún caso sale la cara del presidente de Saeta, no sale ningún presidente o político de turno. Saeta lo que hace es promocionar los servicios, promocionar el turismo, promocionar la renovación del pase libre, hacer campañas en contra del acoso. Así que todo lo que se recauda está prácticamente acomodado a lo que pagamos de publicidad para información al usuario. Ahora, quiero volver al tema de las gratuidades. Decíamos, hay muchas gratuidades y mucha gente paga el transporte de esas gratuidades. Ahora, ¿cómo se sabe qué diferencia podría haber si Saeta no paga por pasajeros, sino por kilómetros recorridos? No, porque esto que yo te contaba, cada vez que un usuario apoya la tarjeta tenemos registrado el tipo de viaje, el grupo al que pertenece. De hecho, días pasados yo me confundí, y lo estoy aclarando en diferentes medios, con una radio local que tiene además un matutino importante, y dije que las gratuidades eran del 35%. En ese momento estaba analizando específicamente las gratuidades de estudiantes en todas sus formas, y eso es el 35%. En realidad, si además le sumamos personas con discapacidad y jubilados, el 50% de los viajes que se realizan en Saeta son gratuitos, o sea, 5 de cada 10 viajes son gratuitos. Entonces vaya, si no tenemos que seguir revisando también gente que tal vez pudiera pagar su boleto. Algunos jubilados, dice usted, también. Y a ver, el grueso de los jubilados, el grueso tiene una pirámide muy chata, están pésimamente mal, pero algunos están bien. Pero hay que revisar, esto no significa, revisar no significa tomar decisiones en contrario. Los que están bien yo creo que no andan en colectivo, ¿no? Me parece. Te sorprendería. ¿Sí? Te sorprendería. No me Mucha diga. gente que entiende que no tiene obligaciones de horario, sale a las 8:30 y si empezamos a mirar los colectivos desde acá, 8:30, 9, los colectivos funcionan de una manera muy relajada. Hay mucha gente del comercio, mucha gente conocida que tiene empresas que me dice, yo ya dejo mi auto, por ejemplo, San Lorenzo Chico, me vengo a las 9 de la mañana y vengo bárbaro, me bajo en el centro y camino 2 cuadras hasta mi oficina. Pero esa gente paga. Pero esa gente paga. Esa gente Lo que paga. hay que revisar es aquellos que no pagan y sobre todo la situación, en qué rango de ingresos se encuentra. Vamos a seguir hablando seguramente de todo esto que va a dar mucho para hablar. Gracias por venir, Claudio. Gracias por la invitación. Era Claudio Mor, titular de Saeta. Si usted se perdió la entrevista, si no la vio, le decimos, enseguida va a estar colgada en nuestra página web en YouTube, Marcela Jesús, la entrevista completa. Las partes más importantes en el TikTok, Marcela Jesús a partir de las 13. Y escrita completa en la página web, elexpresodesalta.com.ar.